La larga noche fue el título que se les dio al tercer episodio de la octava temporada de Juego de Tronos, el cual hizo honor a su nombre de una manera exquisita gracias a su director Miguel Sapochnik. Con grandes momentos de guerra, muertes trágicas y un sorpresivo final, este capítulo ha sido el más largo de la serie hasta el momento y se ha convertido en el favorito de muchas personas. El capítulo comienza con un corto plano secuencia muy tenso donde nos muestran la preparación antes de la batalla de personajes como Sam, Tyrion y Bran. Vemos a Tyrion preparándose como hace habitualmente, con una bebida en la mano, y a Sam nervioso y asustadizo. Davos suministra flechas en las almenas, desde donde él, Sansa y Arya, junto a varios arqueros, observarán el comienzo de la batalla. Desde ese punto nos dimos cuenta de que sería una batalla muy oscura, cosa que también nos había mostrado el preview. Yo entiendo que se haya hecho de esa manera por todo lo que había rodeado a los caminantes blancos desde que empezaron a hacer mención de ellos en la serie. Tanto la vieja Tata como Melisandre y otros personajes sabios como miembros curtidos de la Guardia de la Noche hablaban de la llegada de los caminantes y el invierno como noches oscuras y frías. No por nada se le llamó la larga noche a la primera llegada de los otros. Además de que la frase de Melisandre, la noche es oscura y llena de horrores, también lo predijo, pero aún así, en lo personal, creo que se le pasó la mano con la oscuridad porque de verdad era muy difícil distinguir algunas de las escenas, y muchas habrían sido imposibles de ver de no ser porque aumenté bastante el brillo de la pantalla. Y hablando de Melisandre, su llegada en este episodio y la participación que tuvo a lo largo del mismo, realmente hizo honor a lo que tanto predicaba. Ella trajo consigo la luz para defenderse de la oscuridad. Hay quien pueda preguntarse por qué Melisandre no usó el truco de las armas flamígeras antes, por ejemplo, para ayudar a Stannis cuando iba en contra de los Bolton y en la batalla de Blackwater, o en la batalla de los Bastardos, y es que no olvidemos que en la temporada anterior ella avisó que iría a Volantis. Si no sabes dónde está Volantis y qué la caracteriza, te cuento que se encuentra al otro lado del mar angosto y que es la sede de los sacerdotes rojos, y aquí es donde quiero hacer una queja personal, y es que si los productores hayan alargado aunque sea un poco más la serie, algo que me gustaría haber visto es precisamente Volantis, pues en los libros se describen cosas asombrosas de esa ciudad que podrían haber servido perfecto para hacer un pequeño arco argumental de Melisandre, quien bien merecido se lo tiene. Hablando a grosso modo, en Volantis podríamos haber visto el sistema de esclavos de R'hllor, cosa que no vimos en la serie, y que representa también el origen y la niñez de Melisandre. En Volantis también tienen un sistema muy particular de gobierno, bajo el cual son dirigidos por 3 triarcas que se eligen democráticamente. En los libros, además, vemos a personajes muy interesantes llegar aquí y vivir experiencias que nunca vimos ni veremos en la serie. Solo diré que uno de esos personajes es Tyrion. Si quieres saber más, ya sabes qué hacer. Yo sé que a mucha gente no le gusta que compare los libros con la serie, pero a mí me gusta comentar algunas cosas de los primeros porque creo que ofrecen otras caras muy interesantes de aspectos que la serie no aborda. Por ejemplo, si bien me encantó la participación de Melisandre y creo que su entrada, sus acciones en batalla, sus diálogos y su final fueron estupendos, yo esperaba que tras haber ido a Volantis trajera consigo una cantidad de poder considerable, como la que vimos en los libros en una ocasión. En Danza de Dragones, tras asesinar a Mance Rayder frente al pueblo libre, Melisandre dirige unas palabras tras las cuales Stannis eleva su espada y se describe lo siguiente: la espada lanzó destellos rojos, amarillos y naranjas. Jon ya había visto aquel espectáculo, pero no de aquella manera. Dueña de luz era el sol convertido en acero. Cuando Stannis alzó la hoja por encima de la cabeza, los hombres tuvieron que apartar la vista o cubrirse los ojos. Los caballos se alborotaron y uno llegó a desmontar a su jinete. Las llamas del pozo parecieron encoger ante aquella tormenta de luz, como un perro pequeño que se escondiera de otro más grande. El muro mismo se tornó rojo, rosa y naranja cuando las oleadas de color bailaron en el hielo. Yo esperaba que fuera a hacer algo así con el héroe prometido al final en la serie, pero como dije antes, igual me encantó su participación en la batalla. Su poder sobre los Arrak de los Dothraki de verdad me hizo creer que el ejército de los vivos podría tener una oportunidad en contra de los muertos. Cuando vi cabalgar a los hombres de los caballos, esperaba ver una batalla increíble como la que orquestaron contra los Lannister en la temporada pasada, pero esa luz de esperanza se apagó más rápido de lo que todos esperábamos. Algo que también me pareció increíble fue la tormenta de nieve que invocaron los otros, poder legendario que también había sido mencionado por muchos personajes y cuyos efectos fueron devastadores para la ventaja que suponían los dragones de Daenerys en campo abierto. El mejor momento de Gusano Gris lo vimos cuando los Inmaculados cubrían la retirada del ejército de los vivos. Mientras observaba cómo sus compañeros eran masacrados, tuvo que tomar la difícil decisión de cerrar el puente de pasada para poder encender las trincheras y evitar con ello que los espectros llegaran a Winterfell.
Ese momento de gusano gris hace recordar el capítulo de Hardhome, en el cual también vimos cómo el líder de los Ten tuvo que cerrar las puertas del campamento salvaje para evitar que los espectros llegaran hasta el muelle. Vemos también que Arya le entrega una daga de vidriagón a Sansa y le dice que vaya a las criptas, y le da el mismo consejo que Jon le da a Arya en el capítulo 2 de la serie, que para usarlo apuñale a sus enemigos con el lado puntiagudo. Podría parecer una referencia divertida que incluso podría no hacer contraste con la tensión y la seriedad del momento, pero ese consejo significa más de lo que parece. Tanto en los libros como en la serie, vemos que aún después de que Arya haya entrenado mucho con Syrio Forel, a la hora de usar a aguja por primera vez no tiene ni idea de qué hacer. Lo vimos en la serie, pero creo que en los libros se refleja mejor, pues ahí se describe que Arya olvidó por completo todas las lecciones que le enseñó Syrio y que lo único que pudo pensar fue en el consejo de Jon, encajarlo por el lado puntiagudo. Y es que eso es lo que me imagino que debe suceder en realidad con todos los guerreros inexpertos. Son incapaces de poner en práctica todo lo que han aprendido y se quedan solo con lo básico: interponer el escudo cuando te atacan y encajar tu arma con el lado puntiagudo. Entonces, fue en realidad un buen consejo por parte de Arya. Después de eso, tuvimos otro momento épico protagonizado por Melisandre. Un detalle curioso es que la vimos caminar muy tranquila cuando los Inmaculados la escoltaron para que encendiera las trincheras, pero a su alrededor se podía ver que los espectros estaban a punto de entrar, y aún así no la vimos perder el glamour con su caminar lento y elegante. Pero lo que de verdad me gustó ver fue cómo su dios de luz no respondía a sus rezos. Al principio estuvo muy bien que su rezo fuera escuchado de inmediato para que los Araks de los Dothraki se encendieran, pero ahora en mitad de la batalla quedó perfecto que no funcionara de inmediato para aumentar la tensión del momento. Llegó un punto incluso en el que Melisandre parecía estar perdiendo la fe en sus propias palabras, pero al final sus rezos fueron escuchados. En el detrás de cámaras vi un comentario que decía que diéramos un minuto de silencio para Melisandre, dándole las gracias por habernos iluminado la batalla, porque de verdad que antes de ese punto era muy difícil distinguir lo que estaba pasando. Tyrion se queja de estar en las criptas, y yo concordé con él, pues nos ha demostrado que no solo es bueno para hacer planes, sino que también lo es para improvisar, aspecto que le ayudó a sobrevivir al arresto de Catelyn, al posible asesinato de las tribus del Valle, a la batalla de Blackwater y su esclavización del otro lado del Mar Angosto. Entonces, yo creo que haya estado espectacular verlo tener alguna idea increíble para repeler a los espectros. Para lo anterior hubo muchas oportunidades, puesto que los planes iniciales que se plantearon en el episodio anterior fueron rotos desde el momento en que los Dothraki fueron masacrados, pues desde ese punto Daenerys y Jon dejaron su posición. La escalada de los zombies a las murallas de Winterfell me recordaron una escena similar que vimos en la película de zombies 2012. Yo esperaba ver a Davos defendiendo desde las almenas, pero a menos de que me lo haya perdido, creo que no lo vimos matar a un solo espectro. Y hablando de referencias a otras obras, la escena en la que el gigante levanta a la pequeña Lyanna Mormont, a la que he visto que muchos de ustedes llaman Lady Osita, me recordó también a Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, un anime que va de gigantes que atacan a los humanos. En el primer capítulo de ese anime vemos una escena similar a lo que le pasó a la pequeña comandante Mormont. En el detrás de cámaras, los showrunners comentaron que se suponía que Lyanna iba a ser un personaje de una sola escena en la temporada 6, pero que ver al personaje que habían creado y que había sido espléndidamente interpretado, decidieron darle más participación. También admitieron que no podían darle una muerte memorable a todos los personajes que vimos morir, pues eso arruinaría la esencia de dichos momentos, pero que definitivamente Lyanna Mormont tenía que tener un final heroico. Luego, durante la escena en la que Arya estaba rodeada por espectros dentro de los pasillos y las salas de Winterfell, me pareció estar viendo un crossover con The Walking Dead, pues parecía una escena sacada de esta serie. David Benioff explicó que lo hicieron así para poder tener un descanso, entre comillas, de la batalla campal que estábamos viendo afuera, donde había mucho ruido y personajes por doquier. Debo decir que mientras veía esas escenas, yo esperaba el momento en que Arya empezara a correr horrorizada, como la vimos hacer en el tráiler. A decir verdad, yo pensé que eso se daría debido a que vería a Gendry zombificado. Lo pensé y esperaba verlo, pero al mismo tiempo deseaba que no fuera a pasar. De hecho, en general, yo esperaba que en este capítulo murieran muchos más personajes de los que vimos morir, y no me malinterpreten, no voy a ser de esos que se quejan diciendo que querían ver a Jon, Daenerys y Tyrion muertos, y que los que vimos morir no significaron nada. Al contrario, los de Theon, Lyanna, Jorah, Ed, Beric y Melisandre me parecieron un número más que suficiente de muertes, pero es que el capítulo anterior me había dejado con una sensación muy grande de desesperanza, y me había preparado mentalmente para ver a Gendry, Brienne, Jaime o incluso Arya morir, aunque al final me alegré de que ninguno de ellos falleciera.
Algo que sí, debo admitir, fue que no me gustó el destino de Beric Dondarrion. Me pareció muy poco que su único papel fuera salvar la vida de Arya. Es decir, no es algo que te deje pensando, oh vaya, ahora entiendo por qué el Just Lord siempre lo traía de vuelta. Jon tenía el gran propósito de unir a los vivos para acabar con el Rey de la Noche, y eso es algo que entiendo y me parece estupendo para haberlo traído de vuelta, pero lo de Beric fue muy poco motivo, a mi parecer. Si no has leído los libros, en ellos Beric me parece que tiene una participación más destacable y un destino más memorable que lo que vimos en este episodio. Decírtelo sería un enorme spoiler de los libros, así que voy a dejar que cada quien lo investigue por su cuenta. Ahora viene uno de los momentos más importantes del episodio, tanto para lo que pasaría al final de ese mismo, como para algo que podría pasar en un capítulo futuro. Melisandre y Arya se encuentran y recuerdan un diálogo del pasado, en el cual Melisandre prometió que se volverían a ver. Sin embargo, lo más impactante fue saber el significado de la profecía que Melisandre le hizo en la temporada 3 a Arya. Le dijo que en su mirada veía ojos que cerraría para siempre, ojos cafés, verdes y azules. En ese momento supimos que los azules hacían referencia a los ojos del Rey de la Noche, lo cual se confirmó al final del episodio. Sin embargo, ¿qué hay con los ojos cafés y los verdes? Pues bueno, demos un repaso de los asesinatos de Arya que se dieron después de esta conversación con Melisandre. Primero tenemos a Polliver, a quien encontraron en una taberna cuando Arya viajaba con Sandor Clegane. Arya lo asesina con ayuda de Aguja. Polliver es de ojos cafés. Después tenemos a Roach, a quien Arya asesina poco después que a Polliver, al recordar que la había amenazado con violarla. Este personaje también tiene los ojos cafés. También está Sir Meryn Trant, a quien Arya asesinó en Bravos, cuyos ojos son color avellana, por lo que serían un bonus a lo que predijo Melisandre. Entonces, tenemos que Arya cerró ojos cafés y que los ojos azules hacían referencia al Rey de la Noche, así que solo nos quedan los ojos verdes. Y yo sé qué es lo que estás pensando, porque fue lo mismo que yo pensé, Cersei Lannister. Pero antes de atreverme a decir que los ojos verdes que cerrará Arya le pertenecen a Cersei, primero quiero decir que ya hemos visto que Arya cierra ojos verdes en el pasado, pues Walder Frey poseía este color de ojos. Y sí, ya sé que suena decepcionante darse cuenta de que la lista de asesinatos de Arya terminó con el Rey de la Noche, pues verla acabar con sus enemigos es algo que no podemos dejar de ver. Pero hey, antes de que te vayas con la finta de que el destino de Arya cerrando ojos acabó ahí, falta recordar un par de detalles. El primero es que nos faltó mencionar a Waif en la lista de asesinatos de Arya, y adivina que ella también poseía ojos azules, lo que nos da a entender que no necesariamente cerrará un solo par de ojos por cada color. De hecho, con Waif tendríamos 2 pares de ojos azules más 2 cafés que mencionamos antes, y solo un par de ojos verdes. Pero eso no es todo. Más importante aún, tenemos el orden en que Melisandre enlista el color de los ojos en la profecía original del diálogo de la temporada 3. Melisandre dice ojos cafés, ojos azules y ojos verdes, por lo que, si de verdad se va a seguir ese orden, entonces Arya debe cerrar unos ojos verdes después de los azules, así que sí, es probable que esa profecía haga referencia a que Arya termine asesinando a Cersei también, con lo cual se colocaría como la heroína completa e indiscutible de Juego de Tronos. Ya sé que la profecía de Maggie la Rana decía que Cersei sería sustituida por una reina más joven, y que todos pensamos que se trataba de Daenerys, y que la trama de recuperar y sentarse en el trono de hierro siempre fue lo que representaba a Daenerys, pero, ¿sabes qué? No creo que importe, porque la pelea contra el Rey de la Noche y el Ejército de los Muertos también era la trama de Jon, y Arya terminó siendo quien la protagonizó. De hecho, me gustaría saber tu opinión al respecto de esto último. ¿Creen ustedes que Jon debía ser quien acabara con el Rey de la Noche, o que al menos debió haber tenido un papel más destacable? Es decir, en realidad no lo vimos hacer nada a lo largo del episodio. Tuvo buenas escenas en los Ares montado sobre Rhaegal, pero apenas era la segunda vez que lo montaba, por lo que me parece que todo lo que hizo Rhaegal lo hizo sin que se lo ordenaran. Luego de caer del lomo de Rhaegal, todo cuanto quiso hacer Jon se quedó solo en intentos. Intentó acabar con el Night King, pero este interpuso a los muertos en su camino. Después intentó llegar a donde Bran para salvarlo, pero Viserion se le interpuso en su camino y no pudo hacer nada al respecto. En lo personal, a mí incluso hasta me gustó que él no fuera quien acabara con el Rey de la Noche, pues como expliqué en mi tag de Juego de Tronos, que te dejo acá arriba, a mí Jon nunca me agradó para esta serie. De hecho, en ese tag explico mis razones para creer que el asesinato de Jon por miembros de la Guardia de la Noche era un final increíble para ese personaje, pero que realmente debía haberse quedado muerto.
Pero aún así, entiendo a quienes sí les gusta este personaje y querían verlo más participativo en esta que siempre fue su trama, es decir, desde Hardhome se nos planteó esta rivalidad entre el Rey de la Noche y Jon, misma que volvimos a notar con gran tensión en la batalla de la misión Más Allá del Muro, y en este último episodio vimos a un Rey de la Noche que huye de una pelea contra Jon. ¿En serio? No sé, como dije, a mí no me afectó esa decisión para el final del Night King, pero he visto que a muchos sí. ¿Tú qué opinas? Yo sé que a lo largo del video mencioné que esto y lo otro no me gustó del todo, pero debo dejar en claro que en general me pareció un episodio brutal, que realmente me mantuvo al borde del colapso emocional con cada muerte y cada posible muerte que vimos. Ver a Sam y Brienne siendo casi asesinados me hizo rezar con más fuerza que Melisandre, y así igual me pasó con todos los peligros que pasaron los personajes. No sé si solo sea la brevedad de la emisión, pero de verdad siento que este capítulo ha sido mi favorito de toda la serie hasta el momento. Creo que combinó lo mejor de batallas como la batalla de los bastardos con la tragedia de la boda roja, más la sorpresa del final. Si al igual que yo esperabas ver a Ned Stark o Catelyn saliendo de su cripta, entonces suscríbete al canal y lleva a cabo algunas de las acciones que ves en pantalla. También te dejo otros videos que podrían interesarte. Que estés bien, hasta luego.